Hola, buenas tardes, ¿cómo están? La verdad que esto es algo atípico lo que nos está sucediendo de dar clases de esta manera. Nunca atravesé por una situación así. Cuando fue el tema de la gripe A, me acuerdo que se adelantaron las vacaciones, el receso invernal, entonces eh, pudimos continuar con las clases después de dicho receso. Pero con ustedes la verdad que me pasó algo diferente porque no llegué a conocerlos y se hace muy difícil acercarse para poder dar las clases de esta manera porque no los conozco realmente y ustedes tampoco me conocen a mí y la forma de cómo yo doy las clases. Con los chicos de región sanitaria, igual que los de acá de Rojas, es diferente porque ya los conozco de años anteriores, sé cómo trabajan, ellos saben cómo yo trabajo, cómo evalúo, cuál es la forma de dar las clases y demás. Pero bueno, vamos a ponerle onda, digamos, y de la mejor manera posible poder llevar esto que realmente nos está afectando a todos. Yo les voy a dar la materia Enfermería del Adulto y Anciano y Enfermería Materno-Infantil. Improvisé acá en la habitación de mi hijo una pizarra para poder ir dando las clases o dando, digamos, hacer un prólogo de lo que van a ser los temas que nos toca todavía revisar, mejor dicho, vamos a revisar los temas que ya hemos dado y los que están por venir. Yo acá en la pizarra anoté enfermería del adulto y los temas que fuimos dando. Los primeros temas eran las crisis subjetivas del adulto. Crisis, la palabra crisis quiere decir ruptura del orden, y subjetiva, el producto de las relaciones del sujeto. ¿Qué quiere decir el producto de las relaciones del sujeto? Se refiere a las amistades, al trabajo, a la forma de cómo uno se comporta, a todo eso. Cuando se produce una crisis subjetiva, pueden ser crisis evolutivas, que se dan a lo largo de toda la vida, o crisis accidentales, que son las más destructivas porque son no predecibles. Por ejemplo, las crisis evolutivas las tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Por ejemplo, el paciente o la persona... Las crisis evolutivas son las crisis que uno atraviesa durante toda la vida. Por ejemplo, un niño que comienza el jardín o la edad escolar, que se separa del grupo familiar para conocer nuevas personas, adaptarse a otro ambiente que es el ambiente educativo, y esos niños sufren un tipo de crisis que lo manifiestan con llanto, con ira, con rebeldía hacia la familia, se despiertan durante la noche llorando o se orinan encima, lo manifiestan de alguna u otra forma. O, por ejemplo, los padres, cuando sus hijos ya son mayores y se van de la casa a estudiar a otro lugar y también se sienten abandonados, angustiados, saben que los hijos se van de la casa para poder progresar y poder forjarse su futuro, pero también lo sufren de alguna u otra forma, por ejemplo, angustiados, con ansiedad, comen en demasía, no duermen de noche pensando si sus hijos están bien o no, bueno, etcétera, etcétera. Y los accidentales, las crisis accidentales, yo les había dicho que eran las más destructivas porque no lo esperábamos. Por ejemplo, un accidente. Uno se va de viaje, qué sé yo, por ejemplo, te vas a otra ciudad a hacer algún trámite, lo que sea, y en el camino tuviste un accidente. Ese accidente implica, desestructura, mejor dicho, todo lo que es la vida personal y la vida familiar. Por ejemplo, si esa persona que tuvo el accidente es padre de familia, va a estar preocupado por la lesión que le está ocurriendo, porque a lo mejor es un traumatismo, pero ese traumatismo lo lleva a estar hospitalizado un mes y lo deja sin trabajo. Entonces va a pensar que no puede sostener a su familia, bueno, empieza la angustia, la depresión, etcétera, etcétera. Esos son los tipos de crisis que ustedes estuvieron leyendo.
Después tenemos el entorno seguro. Aquí llamamos entorno seguro a la seguridad que tenemos todas las personas, ¿sí? Después de las necesidades humanas básicas, las fisiológicas son las más importantes, le continúan las de seguridad. Todos necesitamos sentirnos seguros durante toda nuestra vida. Y acá, cuando hablamos de entorno seguro, nos referimos a el entorno seguro que tiene que tener el paciente dentro del hospital, cuando está hospitalizado. El hospital, el sanatorio, lo que sea, ¿sí? En un geriátrico, en el lugar donde se encuentre hospedado. Una persona que requiere una internación ya está atravesando un tipo de crisis accidental, ¿sí? Porque no esperaba ir a internarse, sea por una cirugía, sea en este caso, por ejemplo, lo que nos está pasando ahora, por el COVID, sea por lo que sea, por el nacimiento de un hijo, por lo que sea, ¿sí? Entonces, esa persona que se encuentra hospitalizada necesita estar seguro. ¿Cómo necesita estar seguro o quién le va a brindar esa seguridad? El enfermero. El enfermero y el equipo de salud en general. Pero el enfermero es el que está al lado del paciente las 24 horas y es el que brinda la seguridad del paciente. La persona hospitalizada, no sé si a ustedes alguna vez han estado hospitalizados, se siente amenazado por varios factores, ¿sí? Por factores ambientales, porque desconocen el ambiente, por ahí no pueden dormir de noche por los ruidos que hay dentro de un hospital, por los olores, ¿sí? Porque son diferentes los olores de un hospital al olor que vos tenés en tu habitación o en tu casa, ¿sí? Porque tenés a otro paciente al lado tuyo o 2 o 3 pacientes más en el mismo lugar donde estás internado y no los conocés, el desconocimiento a la persona que tenés al lado, ¿sí? Eso te transmite inseguridad. A los factores ambientales, por ejemplo el frío o el calor, porque por ahí es una habitación que no tiene calefacción y la persona se va a sentir con frío, en el invierno por ejemplo. Después a los factores biológicos, ¿sí? Uno de los factores biológicos es el dolor, ¿sí? El paciente que está hospitalizado tiene temor a padecer dolor, ¿sí? Por ejemplo, después de una cirugía, los que han tenido cirugía sabrán bien que se despiertan de una anestesia. Esa anestesia los lleva a veces a estar desorientados, irritables, no saben dónde están, ¿sí? Y les provoca dolor, el dolor físico y el dolor mental, ¿sí? A lo mejor por el corte propio de la cirugía, ya sea de un apéndice, de una cesárea, de un traumatismo, de lo que sea, y el dolor psíquico porque no sabes cuándo ese dolor va a terminar. Entonces, nuestro papel como enfermeros es fundamental para aliviar esa tensión que está padeciendo el paciente, ¿sí? Para darle un entorno seguro al paciente. Por ahí también pasa en los geriátricos. La persona que está en los geriátricos están aislados de su ambiente, ¿sí? Están aislados de su hogar, están en otro ambiente. Entonces también siente temor por la soledad, a sentirse abandonados, no conocen el lugar, tienen miedos a caerse o muchas veces se caen de las camas porque las camas no tienen la contención que se necesita. Bueno, estos son temas que estuvimos viendo hasta el momento. Otro de los temas que fuimos viendo fue la edad adulta. La edad adulta. Bueno, los otros temas que fuimos abordando fue la edad adulta, pérdida, muerte y duelo. La edad adulta es todos los temas están relacionados. Si estuvieron leyendo y haciendo todos los trabajos, vieron que muchas cosas se repiten. La edad adulta va desde la adolescencia hasta los 30 años. ¿Qué pasa en la edad adulta? Hay cambios del cuerpo y hay cambios no solo biológicos y fisiológicos, sino cambios psicológicos, sociales y económicos. ¿Por qué? Porque el adolescente sale del nido familiar, ahí donde se producen las crisis, sale del nido familiar, comienza a forjarse el futuro, algunos se van a estudiar, otros buscan un trabajo, y acá comienzan todos los cambios, ¿sí? Los cambios que van a llevar a la pérdida, a la muerte y al duelo. Acá los cambios que se producen biológicos es el desarrollo del ser humano, digamos,
donde digamos una persona o una mujer sabe si es fértil, o el hombre sabe si es fértil o infértil, donde empiezan a formarse las familias y quieren concebir un hijo y no se puede, entonces ahí se dan cuenta de algunos procesos biológicos que puede llegar a estar atravesando su cuerpo, o también lleva a los embarazos no deseados, que eso a su vez va a producir un tipo de crisis, esa crisis a lo mejor no es resuelta y se abocan a otras cosas como es el abuso de sustancias, o se forman las familias jóvenes, digamos familias de adolescentes, porque quedó embarazada la chica, entonces tuvieron que unirse en familia y eso lleva a que no puedan resolver algunas cuestiones psicológicas o económicas, un montón de factores que implican en una relación o que atraviesan una relación, y eso a su vez comienza, no quiere decir que pase siempre, pero hay algún porcentaje que sucede donde aparece la violencia doméstica, tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre también. Hay mujeres que agreden y maltratan al hombre, ¿sí? De la misma manera que el hombre muchas veces maltrata a las mujeres. El maltrato no es solo físico, sino el maltrato psicológico, que me parece que hoy en día, como en los tiempos que estamos viviendo, el maltrato psicológico existe y en un gran porcentaje, ¿sí? Y es mutuo, no solo el hombre es el maltratador, la mujer también maltrata. Después pasamos a lo que es pérdida y duelo. La pérdida se produce a lo largo de toda la vida, ¿sí? Como las crisis, la pérdida se produce a lo largo de toda la vida, y hay diferentes pérdidas. Por ejemplo, pérdida de las amistades, pérdida de la pareja, pérdida del trabajo, un montón de pérdidas, ¿sí? Las pérdidas que ustedes se puedan imaginar. Y el duelo es la respuesta emocional a esa pérdida. Y hay diferentes tipos de duelo. Duelo anticipado, duelo sin derecho, duelo complicado, que son los más comunes. El anticipado es cuando una persona sabe que va a perder el trabajo o sabe que va a fallecer un ser querido y hace el duelo anticipado, digamos, pasa por la aceptación, pasa por la ira, pasa por la depresión, por el llanto. El duelo sin derecho es, por ejemplo, la pérdida de un ser querido que en su momento fue querido, digamos un esposo, y digamos como que no lo puede llorar porque como que quedó en el pasado, ¿sí? Pero en algún momento tuvieron lazo, eso se llama la pérdida sin derecho. Y el duelo complicado es cuando uno pierde algo que quiere mucho y queda aferrado a eso, ¿sí? Siempre con los recuerdos, por ejemplo, del trabajo, una amistad o el esposo, que siempre recordándolo es como que no lo deja ir, siempre lo trae a la memoria y se angustia mucho la persona y llora y demás. Bueno chicos, otra de las patologías que estuvimos viendo es el EPOC. Por ahí voy medio rápido así porque lo estoy grabando con mi celular, que no tiene nada de espacio ni de memoria, y voy cortando de rato para pasar a otro tema. No me puedo poner a explicar tema por tema detalladamente porque si no, no terminamos más. Fíjense que un tema a lo mejor lo podemos dar en una clase presencial porque es un ida y vuelta, uno les explica, ustedes hacen preguntas, pero acá estoy hablando sola, mirando el teléfono, y bueno, se hace muy difícil, la verdad, hacerlo de esta manera, y no estoy acostumbrada para nada. Sepan disculpar si por ahí me trago o uso un término que no es el adecuado y después me doy cuenta, pero bueno, es difícil hacerlo de esta manera. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué quiere decir? Que es una enfermedad inflamatoria que destruye el flujo de aire desde los pulmones, desde adentro hacia afuera. El aire, el oxígeno, digamos, que está en el ambiente, llega al pulmón, mejor dicho, a los bronquios, a los alvéolos, pero no puede efectuarse correctamente el intercambio gaseoso porque hay factores irritantes que destruyeron
o inflamaron a ese bronquiolo y a esos alvéolos. Por eso se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No, digamos, el oxígeno llega bien, pero el intercambio gaseoso cuesta llevarse a cabo, ya que el enfisema, que es una de las patologías de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se llama enfisema porque se destruye los alvéolos. ¿Qué pasa en los alvéolos? Es donde se produce el intercambio gaseoso. Entonces, al estar destruidos esos alvéolos por agentes irritantes como puede ser el cigarrillo, no se produce el intercambio gaseoso como corresponde, ¿sí? Entonces, esa patología se llama enfisema. Acá hay destrucción de los alvéolos. Y en la bronquitis crónica, que pasa mucho en esta época, y a lo mejor uno tiene una bronquitis crónica y no llega a ser EPOC, pasa que hay una inflamación del revestimiento de los bronquiolos, que puede ser por un agente viral, un agente bacteriano o por algún irritante, por el humo, algún irritante ambiental, por ejemplo, cuando las estufas gasifican mal y ese humo irrita e inflama a los bronquios. Estas dos patologías dan signos y síntomas similares. Una de las sintomatologías muy común son las sibilancias. ¿Qué son las sibilancias? Es el ruido expiratorio, digamos, cuando uno quiere sacar el aire se produce un silbido. ¿Por qué se produce ese silbido? Porque hay una obstrucción o una inflamación en los alvéolos. Entonces se produce como un chiflido, ¿sí? Por eso se llama sibilancia, sibilante, ¿sí? Hay dificultad para respirar porque a uno le cuesta alargar el aire. Hay una tos seca que se da mucho en la bronquitis crónica, una tos irritativa, porque ¿qué hace la vía aérea cuando tiene algo dentro como mucosidad o cuando uno se ahoga con algo? Tose para poder liberar esa vía aérea. La tos es un mecanismo defensivo. Entonces lo que hace la persona es toser para limpiar y liberar la vía aérea. Bueno, tos, sibilancia, dificultad respiratoria, cansancio, puede dar cefalea y bueno, y estas enfermedades pueden complicarse con otras enfermedades que ustedes ya lo vieron en el apunte. Estas enfermedades a su vez pueden complicarse con otras, como yo les dije hoy, y una de las otras patologías que yo le envié fue las neumonías, que la neumonía es la inflamación de un lóbulo del pulmón, de una parte del pulmón en general, de ambos pulmones, por eso a veces pueden ser neumonías bilaterales, y las causas también son un montón, bacterianas, virales, aspirativas, digamos, por ejemplo, que se da mucho en los geriátricos o en los pacientes hospitalizados que están almorzando, cenando, tomando la leche, lo que sea, y se ahogan y se broncoaspiran con el alimento y ese alimento lo que termina haciendo es infectar al pulmón, ¿sí? Pero las neumonías por lo general se tratan con antibióticos. Esto no se trata con antibióticos, ¿sí? Los antibióticos acá no sirven, acá se tratan con broncodilatadores, con hidratación, con analgésico, con un montón de cosas. Después yo les di una actividad que era, les presenté un paciente con EPOC y tenían que valorar al paciente. Valorar al paciente quiere decir, yo observo al paciente que ingresa en la guardia. ¿Sí? Yo ahí les describí que el paciente había ingresado a la guardia, que era un paciente mayor, un adulto mayor, que había ingresado acompañado por un agente que trabajaba en el geriátrico. Bueno, ustedes tienen que valorar al paciente. ¿Cómo valoro yo un paciente? Observándolo. ¿Sí? Yo me tengo que parar frente del paciente y mirarlo de la cabeza a los pies. Lo miro, lo observo. El color de la piel. Le miro las mucosas, si están húmedas, si están secas. Hablo con el paciente y lo interrogo. Le pregunto si se acuerda cómo se llama, dónde vive, cuánto hace que vive, dónde trabaja, para ver si el paciente está orientado, si está ubicado en tiempo y espacio, ¿sí? Después le voy a hacer los signos vitales. Obviamente que siempre un paciente que ingresa al servicio que sea, uno le hace los signos vitales. Y los signos vitales nos dan un pantallazo
de cómo está hemodinámicamente ese paciente, ¿sí? Si tiene fiebre, si tiene la frecuencia respiratoria alta, si le cuesta respirar, la saturación de oxígeno, la presión, etc. ¿Sí? Y lo observo siempre, la observación es lo primero que nosotros hacemos con un paciente, ¿sí? Eso es valorar al paciente. Después, otra cosa que yo les había dicho eran los factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo es algo que yo observo en el paciente, ¿sí? Y que puede llegar a causarle una enfermedad al paciente, o es una circunstancia que se detecta en una persona o en un grupo de personas, ¿sí? Por ejemplo, la edad siempre es un factor de riesgo. El sexo siempre es un factor de riesgo. La raza siempre es un factor de riesgo porque un recién nacido tiene cierto riesgo para ciertas enfermedades, un adulto mayor para otra, un adolescente para otra. Entonces, la edad siempre es un factor de riesgo. Espero ser clara y que me hayan comprendido. Por ejemplo, un recién nacido tiene riesgo de broncoaspirarse cuando está amamantando o alimentándose por biberón porque a lo mejor está mal posicionado y no puede deglutir como corresponde y se puede broncoaspirar. El adolescente, ¿qué tiene riesgo? Tiene riesgo de accidente en vía pública, ¿sí? Porque andan en moto sin casco, tienen más riesgo que otras personas, ¿sí? Porque el adulto a lo mejor toma más conciencia de que tiene que utilizar el casco. Por decirles un ejemplo, y el adulto mayor tiene más riesgo de fracturas por la fragilidad que tienen sus huesos. Todo ejemplos, no sé si me llegan a comprender, esperemos que sí. Esos son los factores de riesgo. Pueden ser biológicos, pueden ser ambientales, por ejemplo la contaminación ambiental, pueden ser psicológicos, pueden ser de comportamiento. En este caso el paciente era tabaquista, pero hacía años que era tabaquista. Entonces ese tabaco, ese humo de cigarrillo fue lo que le produjo el enfisema, la destrucción de los alvéolos, ¿sí? Pero era un factor de riesgo que tuvo anteriormente, un factor de riesgo de comportamiento, porque yo decido si fumo, si tomo alcohol, si me drogo o si como un montón de alimentos que me hacen engordar, ¿sí? Entonces esos son factores de comportamiento que son modificables. Los no modificables es lo biológico como la edad, la raza y el sexo. Después, lo otro se puede llegar a modificar. Lo ambiental, la contaminación ambiental se puede llegar a modificar. Son ejemplos. Entonces habíamos pedido factores de riesgo, habíamos pedido valoración del paciente, había pedido cuidados de enfermería y esos cuidados de enfermería que tengan un orden de prioridad. Este paciente tenía dificultad para respirar. Me parece que tenía fiebre también, no me acuerdo. Ahora estoy media olvidadiza o se me mezclan los pacientes con los otros años de las otras carreras. Entonces, ¿yo qué hago si un paciente tiene fiebre? Lo primero que voy a hacer es bajarle la temperatura. Bajándole la temperatura, eso va a modificar su estado de salud, va a modificar su intercambio gaseoso. Sabíamos que este paciente era un paciente añoso con EPOC. Entonces iba a tener dificultad para respirar. Lo primero que hago es posicionarlo, semisentarlo en posición de semifowler para que pueda expandir mejor los pulmones, pueda oxigenar mejor. Posición, bajarle la temperatura. Las acciones de enfermería no son solo las que dependen de la orden médica, sino lo que yo hago para brindarle confort al paciente, ¿sí? Las acciones independientes, ¿sí? A mí el médico no necesita venir a decirme sentalo en posición semifowler, o higienizalo, o dale de beber, o curarle una herida. Esas son acciones independientes que yo lo puedo hacer como enfermera para brindarle confort y comodidad al paciente. Ya. Bueno, este es un tema que ustedes todavía no lo abordaron, que yo ya les voy a enviar el material. Por eso la idea también del grupo de Facebook, que es un grupo cerrado. Entonces yo les envío el material. Ustedes me pueden mandar las dudas por ahí, porque a lo mejor una duda que tiene uno también le surge a otro. Entonces, si cada uno me manda la duda por separado y yo se la respondo y por ahí no respondo enseguida, porque tengo otras actividades como ustedes,
me cuesta hacer las devoluciones a cada uno, por eso por ahí me atraso mucho en corregir, porque tengo 140 alumnos en total. Ustedes, más los otros chicos de región sanitaria, más los chicos de acá de Rojas. Acá en Rojas también tengo un primer año que estoy como ustedes porque no los conozco, o por ahí como soy de Rojas, por ahí los conozco algunos de nombre, o porque es amigo de fulano, de sultano, entonces los conozco de vista, pero nunca los he tratado tampoco. Y sobre todo un primer año que es difícil saber si te va a gustar o no la carrera, si estás en lo cierto o no, que nunca supiste lo que es una necesidad básica o lo que es un factor de riesgo, y de repente te empiezan a mandar archivos y clases de esta manera, pobrecitos deben estar en el aire. Pero bueno, dejemos a estos alumnos de lado y sigamos con lo nuestro. Otro tema que tenemos que ver es la insuficiencia renal aguda. Ustedes en biología fueron viendo todos los sistemas y los órganos y el funcionamiento de los riñones. Una de las funciones del riñón es la filtración y la eliminación de productos de desecho. Cuando el riñón pierde su funcionalidad, se convierte en un riñón con una discapacidad o con un riñón enfermo, digamos. Y esa enfermedad se llama insuficiencia renal aguda. ¿Aguda? ¿Por qué aguda? Porque es algo repentino, ¿sí? Crónico, porque también habrán escuchado insuficiencia renal crónica. Lo crónico viene aparejado de la insuficiencia renal aguda, ¿sí? La insuficiencia renal aguda se divide en tres, o tiene tres causas, que es la prerrenal, la intrarrenal y la posrenal. La prerrenal tiene que ver a lo que hace a la llegada de sangre al riñón, a la llegada del filtrado de sangre al riñón, lo que obstruye ese filtrado de sangre o lo que determina la insuficiencia de la llegada de sangre al riñón. Por ejemplo, una persona tiene un accidente, una herida cortante y empieza a sangrar, está perdiendo volemia. Entonces, la poca volemia o la poca sangre que hay en el organismo, ¿qué va a hacer? Va a irrigar órganos nobles. ¿Cuáles son los órganos nobles? El cerebro y el corazón. Entonces el riñón, como un mecanismo de defensa, no filtra sangre, ¿sí? Entonces se produce un daño momentáneo en el riñón. Al producirse ese daño, el riñón no va a eliminar los productos de desecho. O la hipotensión brusca también puede llegar al descender la tensión arterial rápidamente. Ese riñón no tiene una buena llegada de sangre y se produce lo que es la insuficiencia renal prerrenal. ¿Por qué pre? Porque es antes de llegar al riñón. Después tenemos la insuficiencia renal intrarrenal, propia del riñón, ¿sí? Es algo que está afectando al funcionamiento del riñón. Por ejemplo, un tumor que está invadiendo la cápsula renal y hace que el riñón impida su funcionamiento. Otra, o la utilización también de medicamentos nefrotóxicos. Por ejemplo, los antibióticos nefrotóxicos, como los aminoglucósidos, que por ahí ustedes lo están viendo ahora en fármaco, no sé por qué partirán en farmacología. Hay un montón de medicamentos que son nefrotóxicos. Por ejemplo, la gentamicina, que es un antibiótico, aminoglucósido y causa daño renal. Para los chicos que por ello están trabajando en salud o las chicas que están trabajando en enfermería, por ello saben que si tienen que administrar una gentamina, nunca la podemos pasar en push, en directo o intramuscular, porque causa daño renal. El riñón no llega a metabolizarlo y se produce el daño, afecta la funcionalidad del riñón. El metronidazol, la micacina son antibióticos que producen daño renal. El ibuprofeno, el diclofenac, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado en la automedicación y cuidado cuántas veces me tomo un ibuprofeno en la semana. Hay gente que toma el ibuprofeno o el diclofenac como si se estuviera tomando una aspirineta, que la aspirineta también causa daño, no es inofensiva, todo lo contrario. Pero bueno, no me quiero meter en fármaco. Y lo postrenal hace lo que tiene que ver a la salida o a la excreción del producto de desecho. Cómo el riñón excreta los productos de desecho a través de la orina. Entonces lo que afecta
la eliminación de la orina. Por ejemplo, puede ser una obstrucción prostática, una obstrucción en la parte de los uréteres, una obstrucción en la salida, un tumor en la salida de la orina, del flujo urinario. Bueno chicos, el tema es muy amplio. Esto les dio un pantallazo general para que vayan leyendo y haciendo un resumen y después lo vamos a seguir charlando. Vamos a ver insuficiencia renal crónica también y un montón de temas más que de a poquito yo les voy a ir subiendo videos cortitos dando un pantallazo de qué es lo que de qué se trata, mejor dicho, perdón. Y otra cosa les voy a hacer de materno infantil lo mismo, porque ahora vamos a empezar a ver las patologías obstétricas, ¿sí? Las patologías que afectan el embarazo. Los temas que estuvieron viendo hasta el momento de materno-infantil, pienso yo que son temas fáciles de comprender porque son las enfermedades ginecológicas, etc. Así que después les voy a hacer un video como el que les hice recién de adulto y anciano con los temas que vimos de materno-infantil y lo que más me interesa, las patologías obstétricas, para podérselas explicar un poco mejor porque algunas son algo complejas y les puede llegar a costar. Bueno, les mando un abrazo, disculpen si me trabé, pero bueno, esto es algo nuevo para mí. Un beso.